Elena tenía 17 años y vivía en un pequeño pueblo donde las noticias corrían más rápido que el viento. Era la hija del pastor local, una joven que había crecido con la mirada de la comunidad siempre sobre ella. Sus padres, especialmente su madre, tenían expectativas estrictas sobre su comportamiento y la forma en que debía conducirse. Pero lo que sucedió una fría noche de octubre sacudió la vida de Elena y de todos los que la conocían. Aquella noche, Elena se despertó con un dolor agudo en el vientre, un dolor que parecía desgarrarla desde el interior. Pensó que se trataba de un malestar estomacal, pero cuando sintió el líquido cálido empapando las sábanas, se dio cuenta de la verdad. Estaba dando a luz. No había tiempo para pensar en cómo había llegado a esa situación. El pánico y el dolor la consumían. Con un esfuerzo sobrehumano, se levantó de la cama y, entre gritos ahogados, logró llegar al baño de su pequeña casa. A solas en la penumbra, con la respiración entrecortada y el miedo apoderándose de ella, Elena dio a luz a un bebé. La criatura, diminuta y frágil, rompió el silencio de la noche con un llanto débil. Elena lo sostuvo contra su pecho, temblando, sin saber qué hacer, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Después de unos minutos que se sintieron eternos, el instinto de supervivencia la obligó a reaccionar. Con manos temblorosas, limpió al bebé como pudo y se envolvió en una manta. Sabía que debía llamar a alguien, pedir ayuda, pero el miedo a lo que dirían sus padres, a la reacción de la comunidad, la dejó paralizada. Finalmente, cuando el dolor y el agotamiento la vencieron, marcó el número de emergencias antes de perder el conocimiento. La llegada de la ambulancia al hogar de los Martínez, la familia de Elena, fue el inicio de una serie de rumores que se extendieron como pólvora. La noticia de que la hija del pastor había dado a luz sola en el baño de su casa se propagó rápidamente, y cuando Elena fue ingresada en el hospital local, ya había una multitud de vecinos murmurando fuera del edificio. Sus padres llegaron a la sala de urgencias minutos después, consternados y llenos de preguntas. La madre de Elena, con los ojos desorbitados y las manos temblorosas, apenas podía creer lo que estaba viendo cuando la vio en la cama, pálida y exhausta, sosteniendo a un bebé envuelto en una manta azul. El padre, con el rostro endurecido por la incredulidad, no fue capaz de decir una palabra. Era como si el mundo que conocían se hubiera derrumbado en un instante. ¿Cómo pudo pasar esto?, fue lo único que logró decir la madre de Elena, con la voz rota, mientras miraba al bebé con una mezcla de horror y confusión. Elena, con los ojos llenos de lágrimas, solo pudo responder con un susurro. «No lo sé, mamá. Yo no entiendo nada». La confusión de Elena era genuina. A pesar de que había llevado al bebé en su vientre durante meses, su mente se negaba a recordar cómo había llegado a ese punto. No recordaba ninguna relación, ningún evento que pudiera haberla llevado a quedar embarazada. Sentía como si una sombra cubriera parte de su memoria, y cada vez que intentaba buscar respuestas en su mente, solo encontraba un vacío aterrador. La familia intentó mantener el asunto en privado, pero la curiosidad del pueblo era incontrolable. En cuestión de horas, las redes sociales locales se llenaron de rumores y especulaciones. Algunos decían que Elena había sido víctima de un abuso, otros que había tenido una relación secreta. Las especulaciones crecieron a medida que los días pasaban, hasta que finalmente alguien sugirió que la única forma de encontrar la verdad era con una prueba de ADN. El padre de Elena, desesperado por proteger la reputación de su familia y encontrar respuestas, accedió a realizar la prueba. La muestra de Elena y del bebé fue enviada a un laboratorio especializado, y los días que siguieron estuvieron llenos de una tensión insoportable. La madre de Elena se encerró en la casa, evitando las miradas de los vecinos, mientras el padre intentaba mantener la calma en sus sermones dominicales,
aunque la culpa y la vergüenza lo atormentaban. Cuando los resultados llegaron, la sorpresa fue mayor de lo que cualquiera podría haber imaginado. El médico del hospital, un hombre acostumbrado a enfrentar situaciones difíciles, los convocó a una reunión privada en su despacho. Elena se sentó entre sus padres, sintiendo cómo el miedo crecía en su interior, mientras el doctor sostenía el sobre con los resultados. «Lo que tengo que decirles es muy inusual», comenzó el doctor, intentando encontrar las palabras adecuadas. «Los resultados de la prueba de ADN del bebé revelan que hay coincidencias genéticas, pero no de la manera que esperábamos». El silencio en la habitación se volvió insoportable. El médico tomó aire antes de continuar. Elena tenía 17 años y vivía en un pequeño pueblo donde las noticias corrían más rápido que el viento. Era la hija del pastor local, una joven que había crecido con la mirada de la comunidad siempre sobre ella. Sus padres, especialmente su madre, tenían expectativas estrictas sobre su comportamiento y la forma en que debía conducirse. Pero lo que sucedió una fría noche de octubre sacudió la vida de Elena y de todos los que la conocían. Aquella noche, Elena se despertó con un dolor agudo en el vientre, un dolor que parecía desgarrarla desde el interior. Pensó que se trataba de un malestar estomacal, pero cuando sintió el líquido cálido empapando las sábanas, se dio cuenta de la verdad. Estaba dando a luz. No había tiempo para pensar en cómo había llegado a esa situación. El pánico y el dolor la consumían. Con un esfuerzo sobrehumano, se levantó de la cama y, entre gritos ahogados, logró llegar al baño de su pequeña casa. A solas en la penumbra, con la respiración entrecortada y el miedo apoderándose de ella, Elena dio a luz a un bebé. La criatura, diminuta y frágil, rompió el silencio de la noche con un llanto débil. Elena lo sostuvo contra su pecho, temblando, sin saber qué hacer, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Después de unos minutos que se sintieron eternos, el instinto de supervivencia la obligó a reaccionar. Con manos temblorosas, limpió al bebé como pudo y se envolvió en una manta. Sabía que debía llamar a alguien, pedir ayuda, pero el miedo a lo que dirían sus padres, a la reacción de la comunidad, la dejó paralizada. Finalmente, cuando el dolor y el agotamiento la vencieron, marcó el número de emergencias antes de perder el conocimiento. La llegada de la ambulancia al hogar de los Martínez, la familia de Elena, fue el inicio de una serie de rumores que se extendieron como pólvora. La noticia de que la hija del pastor había dado a luz sola en el baño de su casa se propagó rápidamente, y cuando Elena fue ingresada en el hospital local, ya había una multitud de vecinos murmurando fuera del edificio. Sus padres llegaron a la sala de urgencias minutos después, consternados y llenos de preguntas. La madre de Elena, con los ojos desorbitados y las manos temblorosas, apenas podía creer lo que estaba viendo cuando la vio en la cama, pálida y exhausta, sosteniendo a un bebé envuelto en una manta azul. El padre, con el rostro endurecido por la incredulidad, no fue capaz de decir una palabra. Era como si el mundo que conocían se hubiera derrumbado en un instante. ¿Cómo pudo pasar esto?», fue lo único que logró decir la madre de Elena, con la voz rota, mientras miraba al bebé con una mezcla de horror y confusión. Elena, con los ojos llenos de lágrimas, solo pudo responder con un susurro. «No lo sé, mamá. Yo no entiendo nada». La confusión de Elena era genuina. A pesar de que había llevado al bebé en su vientre durante meses, su mente se negaba a recordar cómo había llegado a ese punto. No recordaba ninguna relación, ningún evento que pudiera haberla llevado a quedar embarazada. Sentía como si una sombra cubriera parte de su memoria, y cada vez que intentaba buscar respuestas en su mente, solo encontraba un vacío aterrador. La familia intentó mantener el asunto en privado, pero la curiosidad del pueblo era incontrolable. En cuestión de horas,
Las redes sociales locales se llenaron de rumores y especulaciones. Algunos decían que Elena había sido víctima de un abuso, otros que había tenido una relación secreta. Las especulaciones crecieron a medida que los días pasaban, hasta que finalmente alguien sugirió que la única forma de encontrar la verdad era con una prueba de ADN. El padre de Elena, desesperado por proteger la reputación de su familia y encontrar respuestas, accedió a realizar la prueba. La muestra de Elena y del bebé fue enviada a un laboratorio especializado, y los días que siguieron estuvieron llenos de una tensión insoportable. La madre de Elena se encerró en la casa, evitando las miradas de los vecinos, mientras el padre intentaba mantener la calma en sus sermones dominicales, aunque la culpa y la vergüenza lo atormentaban. Cuando los resultados llegaron, la sorpresa fue mayor de lo que cualquiera podría haber imaginado. El médico del hospital, un hombre acostumbrado a enfrentar situaciones difíciles, los convocó a una reunión privada en su despacho. Elena se sentó entre sus padres, sintiendo cómo el miedo crecía en su interior, mientras el doctor sostenía el sobre con los resultados. «Lo que tengo que decirles es muy inusual», comenzó el doctor, intentando encontrar las palabras adecuadas. «Los resultados de la prueba de ADN del bebé revelan que hay coincidencias genéticas, pero no de la manera que esperábamos». El silencio en la habitación se volvió insoportable. El médico tomó aire antes de continuar. Las pocas veces que se le permitía verlo, sentía una conexión inexplicable con él, como si en su presencia algo se encendiera dentro de ella, una chispa de conocimiento que no lograba asimilar. Un día, mientras estaba en la sala de espera del hospital, un hombre vestido con un traje oscuro se le acercó. Era alto, de rostro anguloso y ojos claros que parecían traspasarla con la mirada. «Tienes muchas preguntas, Elena», dijo el hombre, sentándose a su lado sin pedir permiso. «Y creo que yo podría tener algunas respuestas». Elena lo miró con desconfianza, sin saber si debía hablar con él. Pero la curiosidad, el deseo de entender lo que había ocurrido, fue más fuerte. «¿Quién es usted?», preguntó, su voz apenas un susurro. El hombre esbozó una sonrisa tenue que no alcanzaba a suavizar la frialdad de su mirada. «Llámame Ramírez. Trabajo para una agencia gubernamental que se especializa en fenómenos inusuales. Lo que le ha sucedido a tu hijo no es algo nuevo para nosotros. Hemos seguido casos similares durante décadas, aunque la mayoría nunca llega al conocimiento público. Lo que me interesa saber es si tú recuerdas lo que realmente ocurrió antes de que naciera». Elena sintió que el aire se volvía pesado a su alrededor, y la mirada de Ramírez le recordaba la de aquellos reporteros sensacionalistas que habían intentado sacar provecho de su historia. Sin embargo, había algo en la forma en que él hablaba, en la seguridad con la que mencionaba los fenómenos inusuales, que le hacía pensar que, por primera vez, alguien le hablaba con conocimiento real sobre su situación. «No sé qué me pasó», admitió finalmente, con la voz temblorosa. «Solo tengo fragmentos, sueños, pero nada tiene sentido». Ramírez asintió, como si esperara esa respuesta. «Es normal. Lo que ocurrió probablemente afectó tu mente de una forma que no podemos comprender del todo. Pero si decides cooperar conmigo, podríamos ayudarte a recuperar esos recuerdos. Podríamos protegerte a ti y a tu hijo de quienes quieran aprovecharse de esta situación». Elena sintió que un escalofrío la recorría. Sabía que aceptar la ayuda de aquel hombre sería un riesgo, pero al mismo tiempo, la promesa de respuestas era demasiado tentadora. Antes de que pudiera decidir, Ramírez le entregó una tarjeta con un número de teléfono y se levantó, dejándola sola con sus pensamientos. Cuando volvió a casa esa noche, encontró a su padre en el salón, con la mirada perdida en un artículo de periódico sobre el caso de Elena y su hijo. Al verla entrar, se levantó de golpe y la confrontó con la ira contenida,
que había acumulado durante semanas. «¿Qué fue lo que hiciste, Elena?», preguntó, su voz temblando de furia. «¿Por qué no recuerdas nada? ¿Es que no quieres decirnos la verdad?». Elena sintió que una mezcla de frustración y tristeza la invadía. Siempre había querido ser la hija perfecta, cumplir con las expectativas de su padre, pero ahora todo parecía derrumbarse ante sus ojos. «No lo sé, papá. No sé qué pasó», gritó, las lágrimas corriendo por su rostro. «Pero estoy intentando descubrirlo. ¿Por qué no puedes apoyarme?». El padre de Elena retrocedió, sorprendido por la intensidad de su respuesta, pero antes de que pudiera responder, la madre de Elena entró en la sala, interponiéndose entre ambos. «Por favor, no más peleas», dijo, su voz débil. «Esto ya es demasiado difícil para todos. Deberíamos orar y pedirle a Dios que nos guíe». Pero esa noche, mientras sus padres dormían, Elena tomó la tarjeta que Ramírez le había dado y marcó el número. Se citaron para encontrarse en un lugar apartado, una vieja cafetería en las afueras del pueblo. Elena llegó con una mezcla de miedo y expectativa. Ramírez la esperaba y esta vez le mostró documentos confidenciales que hablaban de contactos extraterrestres, de embarazos anómalos y de mujeres que habían sido encontradas con recuerdos borrados. «No somos los únicos en saber de tu caso, Elena», le advirtió Ramírez, mostrándole fotos de otros hombres en trajes similares al suyo, que vigilaban el hospital donde estaba su hijo. «Hay otros grupos, gente que quiere estudiar a tu bebé por razones que no te gustarían, pero si vienes conmigo, te garantizo que podemos protegerlos». Elena sintió que su mente se nublaba, atrapada entre la promesa de respuestas y el miedo a lo desconocido. Antes de que pudiera responder, un ruido de cristales rotos interrumpió la conversación. La puerta de la cafetería se abrió de golpe, y dos hombres enmascarados entraron, apuntándolos con armas. Ramírez se levantó de inmediato, intentando proteger a Elena, pero uno de los hombres lo golpeó con la culata de la pistola, dejándolo inconsciente en el suelo. Elena gritó, intentando escapar, pero el otro hombre la atrapó, sujetándola con fuerza. «Te advertimos que no investigaras más», susurró el enmascarado. «Esto es más grande de lo que puedes imaginar, y si sigues adelante, todos pagarán el precio». Antes de que pudieran llevársela, un ruido de sirenas interrumpió la tensión, y los hombres huyeron a toda velocidad, dejándola sola con el cuerpo inconsciente de Ramírez. Elena corrió hacia el exterior, donde encontró a una patrulla de la policía local que había sido alertada por el ruido. El incidente fue reportado como un intento de secuestro, pero cuando la policía revisó la identidad de Ramírez, no encontraron ninguna referencia de él en las bases de datos oficiales. Elena fue llevada a la comisaría para prestar declaración, pero lo único que pudo decirles fue que había sido atacada por desconocidos. Sabía que si mencionaba a Ramírez y a las teorías sobre su hijo, solo la considerarían loca. Esa noche, de regreso en su casa, sintió una nueva oleada de desesperación. Estaba atrapada entre fuerzas que no comprendía, enfrentándose a un misterio que parecía imposible de resolver. Pero cuando se miró al espejo, vio algo que la sorprendió. En sus ojos había una chispa de determinación, una fuerza que nunca había sentido antes. Decidió que no iba a rendirse, que encontraría la forma de recuperar sus recuerdos y descubrir la verdad sobre su hijo, sin importar lo que le costara. Sabía que el camino que tenía por delante era peligroso, pero también sabía que, por primera vez en su vida, no estaba dispuesta a ser una víctima de su destino. Y mientras miraba la luna desde la ventana de su habitación, sintió un murmullo suave en su mente, una conexión que se fortalecía con cada día que pasaba. Su hijo, donde quiera que estuviera, seguía esperando respuestas, y ella estaba decidida a encontrarlas, incluso si eso significaba enfrentar lo desconocido y revelar secretos que el mundo nunca había querido aceptar. Elena pasó las siguientes semanas en un estado de constante vigilancia.
Aunque había vuelto a su casa, cada sombra y cada ruido fuera de lugar le recordaban el ataque en la cafetería. Ramírez no había vuelto a contactarla, y aunque intentó buscarlo, era como si hubiera desaparecido sin dejar rastro. La sensación de que algo más grande la acechaba nunca la abandonaba. Mientras tanto, el hospital donde estaba su hijo se había convertido en un lugar de tensión. Un grupo de especialistas había tomado el control del caso, con la excusa de que el desarrollo del bebé era único y necesitaba ser monitoreado cuidadosamente. Cada vez que Elena pedía ver a su hijo, la respuesta era la misma. Estamos evaluando su evolución. Es por su bien. Elena sabía que estaban mintiendo, que lo mantenían alejado de ella por razones que no quería imaginar. Finalmente, un día, decidió que ya no podía quedarse de brazos cruzados. Buscó a su amigo de la infancia, Marcos, un chico que trabajaba como técnico en el hospital. Aunque no se habían hablado desde hacía años, Elena le explicó la situación, rogándole que la ayudara a ver a su hijo. «Esto es muy arriesgado, Elena», dijo Marcos nervioso. «Si me descubren, perderé mi trabajo, y podrías meterte en un lío mucho peor del que ya estás. ¿Estás segura de querer hacer esto?» Elena asintió, con la determinación reflejada en sus ojos. Estaba dispuesta a todo por la verdad. Esa misma noche, Marcos la guió a través de los pasillos del hospital, evadiendo las cámaras de seguridad y llevando una bata para pasar desapercibida. Llegaron a una puerta marcada con un cartel que decía «Área restringida», y Marcos le pasó una tarjeta de acceso antes de hacer guardia en el pasillo. «Tienes 10 minutos, Elena, y por favor, ten cuidado». Elena entró al cuarto de luces bajas, donde encontró a su hijo, dormido en una cuna transparente, rodeada de máquinas que emitían un leve zumbido. A pesar de la frialdad de los monitores, sintió una ola de ternura y tristeza al verlo, tan pequeño e indefenso. «Mi amor», susurró, acercándose y acariciando su mejilla. Al sentir su contacto, el bebé abrió los ojos y la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. Por un momento, sintió que una corriente de pensamientos la atravesaba, imágenes que no lograba identificar, pero que parecían emanar de la mente del bebé. De repente, la puerta del cuarto se abrió de golpe, y 2 figuras de bata blanca y rostros sombríos entraron, sorprendiendo a Elena. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con una expresión severa, la miró como si fuera una intrusa peligrosa. «¿Qué cree que está haciendo aquí?», exigió, señalando a los guardias que se apresuraron a inmovilizar a Elena. «Es mi hijo. Tengo derecho a verlo», gritó Elena mientras la arrastraban fuera de la sala. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Fue escoltada fuera del hospital, bajo la amenaza de que si intentaba volver a entrar, presentarían cargos en su contra. La experiencia la dejó más decidida que nunca a descubrir la verdad. No había duda de que estaban ocultando algo que no querían que ella viera. Al regresar a casa, se encerró en su habitación y decidió que era hora de tomar medidas drásticas. Jen marcó el número de un periodista independiente que había conocido durante los primeros días del escándalo, un hombre llamado Javier Serrano, que siempre había tenido la reputación de no temer a las conspiraciones. Javier escuchó la historia de Elena con interés y al día siguiente se presentaron en su casa con un equipo de cámaras y un pequeño grupo de investigadores. Elena les mostró los pocos documentos que había conseguido y les contó lo que había visto en el hospital. «Lo que describes suena como un encubrimiento clásico, Elena», dijo Javier mientras uno de sus ayudantes tomaba notas. «Pero si vamos a enfrentarnos a estas personas, necesitamos algo más sólido, algo que pueda ser presentado al público sin ser desmentido de inmediato. ¿Hay algo más que no nos hayas contado?». Elena vaciló, recordando las palabras de Ramírez y el extraño encuentro en la cafetería. Finalmente, decidió contarles sobre el hombre de traje y las cosas que le había revelado, las imágenes que había visto en su mente cuando estaba con su hijo.
y la sensación de que algo más estaba en juego. Javier y su equipo la miraron con escepticismo, pero el periodista sabía que muchas de las grandes historias empezaban con lo increíble. «De acuerdo, investigaremos a este Ramírez y a la fundación que mencionaste», dijo Javier, guardando una copia de los documentos de Elena. «Pero debes estar preparada para lo que venga. Si lo que dices es cierto, es muy probable que ellos también estén vigilando nuestros movimientos». Los días siguientes fueron un torbellino de eventos. Javier logró descubrir que Ramírez había sido empleado de una agencia gubernamental dedicada a la investigación de fenómenos inexplicables, pero que su nombre había sido borrado de los registros oficiales años atrás. Además, encontraron conexiones entre la fundación que manejaba el hospital y un grupo de investigación militar que se especializaba en biología avanzada. A medida que la investigación avanzaba, el comportamiento de los guardias del hospital se volvió más agresivo, y el coche negro que había vigilado la casa de Elena comenzó a aparecer con mayor frecuencia. Un día, incluso, encontraron las llantas del coche de Javier pinchadas, como una advertencia de que estaban yendo demasiado lejos. Finalmente, un día recibieron un mensaje anónimo que cambió el rumbo de la investigación. Era un video tomado con una cámara oculta dentro del hospital, mostrando a los médicos hablando sobre el bebé de Elena como un objeto de estudio único, y mencionando que las pruebas indican un origen no terrestre. El impacto del video fue inmediato. Javier decidió que ya no podían esperar más y publicó la historia en su sitio web, junto con el video y todos los documentos que habían conseguido. La noticia se propagó rápidamente, y en cuestión de horas, el nombre de Elena y su hijo se convirtieron en tendencia en las redes sociales. El hospital fue asediado por periodistas y activistas que exigían respuestas, mientras las autoridades locales intentaban calmar la situación, afirmando que se trataba de una campaña de desinformación. Pero la presión pública crecía, y finalmente, el gobierno se vio obligado a intervenir. Elena, aunque asustada por la atención que ahora recibía, sintió una extraña satisfacción al ver que la verdad comenzaba a salir a la luz. Sin embargo, justo cuando parecía que las cosas comenzaban a cambiar, recibió una llamada en mitad de la noche. «¿Crees que has ganado algo, Elena?», dijo una voz desconocida, fría y calculadora. «Lo que has hecho solo ha empeorado las cosas para ti y para tu hijo. Estamos más cerca de lo que crees». Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó, y el miedo volvió a apoderarse de ella. Pero esta vez no era el miedo a lo desconocido, sino a las consecuencias de haber destapado algo que iba más allá de su comprensión. Al día siguiente, cuando se dirigió al hospital con la esperanza de ver a su hijo por fin, se encontró con una escena caótica. Las puertas estaban cerradas, rodeadas de agentes que impedían la entrada. Uno de los médicos la miró con lástima antes de decirle que el bebé había sido trasladado a una instalación de seguridad para su protección. Desesperada, intentó resistirse, pero fue contenida por los guardias mientras gritaba que quería ver a su hijo. En medio del tumulto, vio a Ramírez a lo lejos, su rostro inexpresivo, como si todo fuera parte de un plan que ella nunca había comprendido del todo. La última imagen que tuvo fue la de los agentes alejándola, mientras Ramírez se desvanecía entre la multitud y una sensación de impotencia se apoderaba de ella. Pero en el fondo de su mente, esa conexión con su hijo seguía viva, y sabía que él también la buscaba, que la lucha por la verdad no había terminado. Y mientras el mundo discutía sobre la naturaleza de los resultados del ADN, Elena comprendió que el misterio que había cambiado su vida solo estaba comenzando a revelarse, porque lo que estaba en juego no era solo la naturaleza de su hijo, sino la comprensión misma de lo que significaba ser humano en un universo que escondía secretos más oscuros de lo que cualquiera hubiera imaginado. Elena se encontraba sumida en una desesperación que la consumía. Las noticias sobre la transferencia de su hijo
a una instalación de seguridad se habían convertido en el foco de atención nacional, y las teorías se multiplicaban en las redes sociales. Algunos hablaban de encubrimientos gubernamentales, otros sugerían contactos extraterrestres, y había quienes simplemente se burlaban de la historia, calificándola de absurda. Pero para Elena, nada de eso importaba. Lo único que quería era recuperar a su hijo. Cada noche se despertaba de los mismos sueños, imágenes fragmentadas de luces extrañas, de figuras que se desvanecían en el aire y de una conexión profunda con su hijo, como si él intentara alcanzarla desde algún lugar lejano. Sabía que había algo que debía entender, un mensaje que le escapaba, pero cada vez que lo intentaba, la confusión la vencía. Fue durante una de esas noches de insomnio cuando recibió un sobre deslizado por debajo de la puerta de su casa. Dentro había un mensaje escrito a mano que decía: «Encuéntrame en el almacén de la antigua fábrica, mañana a medianoche, si quieres saber la verdad». Elena dudó en un principio, temiendo que fuera una trampa, pero la desesperación y la esperanza de encontrar respuestas fueron más fuertes que su miedo. A la hora acordada, se dirigió a la fábrica abandonada en las afueras del pueblo. El lugar estaba envuelto en sombras, las ventanas rotas y la estructura corroída por el tiempo. Al entrar, la puerta chirrió y sus pasos resonaron en el suelo de cemento. Fue entonces cuando vio una figura salir de la penumbra. Era Ramírez, con el rostro más cansado y demacrado que la última vez que lo había visto. «Sabía que vendrías, Elena», dijo, con una voz cargada de una melancolía que no había mostrado antes. «A pesar de todo, sé que aún buscas la verdad, y ya no hay mucho tiempo». Elena lo miró con una mezcla de rabia y esperanza. «¿Dónde está mi hijo? ¿Qué le han hecho?», exigió, sintiendo que la furia la hacía temblar. Ramírez suspiró y sacó un pequeño dispositivo que proyectó un holograma sobre la pared. Las imágenes mostraban a un grupo de hombres de traje hablando en una sala de reuniones. Elena reconoció a algunos de los médicos del hospital y al escuchar la conversación sintió que el estómago se le revolvía. «El niño ha demostrado capacidades psíquicas avanzadas», decía uno de los médicos. «Es capaz de percibir pensamientos y manipular la tecnología de formas que no comprendemos. No es seguro mantenerlo aquí por más tiempo». Otro hombre, de cabello gris y expresión adusta, asintió. «La única opción es trasladarlo a la instalación de Área 6. No podemos permitir que la madre vuelva a verlo. Podría poner en peligro la investigación y la seguridad de todos». Elena se llevó una mano a la boca, horrorizada por lo que escuchaba. Ramírez apagó el dispositivo y la miró directamente a los ojos. «Tu hijo no es solo un experimento para ellos. Es la clave para entender algo que ha estado sucediendo durante siglos. Contactos con inteligencias que no pertenecen a nuestro mundo. Seres que han influido en nuestra historia de formas que apenas comenzamos a comprender. Y por alguna razón, él tiene una conexión más fuerte con ellos. Una conexión que los científicos no pueden replicar». Elena sintió que sus piernas flaqueaban y se apoyó contra una de las viejas máquinas de la fábrica para no caer. «¿Por qué me estás diciendo esto ahora?», preguntó con la voz quebrada. «¿Por qué no antes?». Ramírez se frotó el rostro, visiblemente agotado. «Porque al principio pensaba que era lo correcto, que estudiarlo era la mejor forma de protegerlo. Pero me di cuenta de que me equivoqué, de que lo único que están haciendo es aprovecharse de él. Y cuando supe que lo enviarían al Área 6, comprendí que no había vuelta atrás». «¿Dónde está el Área 6?», exigió Elena. «¿Cómo llego hasta él?». Ramírez dudó por un momento, como si supiera que las consecuencias de sus palabras serían irreversibles, pero finalmente sacó un mapa del interior de su abrigo y se lo entregó. «Está en el desierto, a unos 300 kilómetros de aquí. No es un lugar fácil de encontrar, y mucho menos de entrar. Pero si de verdad quieres salvar a tu hijo,
Este es el único camino. Elena tomó el mapa con manos temblorosas, sintiendo que la esperanza volvía a encenderse en su interior. Sabía que el riesgo era enorme, que enfrentarse a la gente que controlaba esa instalación era una locura, pero ya no tenía nada más que perder. «Gracias, Ramírez», dijo con la voz llena de determinación. «No sé si podré hacerlo, pero lo intentaré». Ramírez asintió, y por un momento, Elena pensó ver una chispa de humanidad en sus ojos, un indicio de que tal vez él también había sido víctima de algo más grande que ambos. «No hay mucho tiempo. Irán tras ti cuando descubran que has desaparecido», advirtió antes de desaparecer en las sombras de la fábrica. «Cuida de él, Elena. Él es más importante de lo que imaginas». Esa misma noche, Elena tomó lo poco que podía cargar y se dirigió hacia el desierto, siguiendo las indicaciones de Ramírez. El viaje fue largo y solitario. Cada kilómetro la acercaba más a lo desconocido, pero también a la posibilidad de recuperar a su hijo. Cuando finalmente llegó al lugar marcado en el mapa, encontró una instalación oculta entre las dunas, camuflada bajo la apariencia de un centro de investigación meteorológica. Las medidas de seguridad eran extremas: cercas electrificadas, guardias armados y cámaras de vigilancia. Pero Elena, con la ayuda de las instrucciones que Ramírez le había dado, logró colarse por un túnel de servicio que la llevó hasta el interior. La instalación estaba en silencio, con pasillos que parecían extenderse interminablemente bajo tierra. Siguiendo su intuición y la conexión que sentía con su hijo, llegó a una puerta marcada con un código de acceso. Usó la tarjeta que Ramírez le había dado, y la puerta se abrió con un chirrido metálico. Al otro lado encontró una sala iluminada por luces frías y en el centro una cuna rodeada de monitores. Su hijo la miró desde allí, sus ojos brillando con una inteligencia que no correspondía a su corta edad. Elena corrió hacia él y cuando lo tomó en brazos, sintió una corriente de energía que la atravesaba, como si él intentara transmitirle todo lo que había vivido. «Mamá», dijo una voz suave en su mente, y Elena se dio cuenta de que era la voz de su hijo, comunicándose de una forma que no requería palabras. Las lágrimas corrieron por su rostro, pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta de la sala se abrió de golpe, y un grupo de guardias armados la rodeó. Al frente de ellos estaba el hombre de cabello gris que había visto en la grabación. «Pensaste que podías llevártelo, ¿verdad?», dijo con una sonrisa sarcástica. «Pero no tienes idea de lo que está en juego aquí. Este niño es la clave para el futuro de la humanidad, y no permitiremos que lo apartes de nuestras manos». Elena sintió que el pánico la invadía, pero entonces la voz de su hijo resonó de nuevo en su mente, llena de calma y seguridad. «Confía en mí, mamá. Ellos no pueden controlarme». De repente, las luces de la instalación comenzaron a parpadear y los monitores explotaron en una lluvia de chispas. Los guardias intentaron reaccionar, pero sus armas se bloquearon y las puertas se cerraron, atrapándolos en la sala. El hombre de cabello gris miró a su alrededor, confundido, mientras Elena sentía cómo la energía de su hijo se extendía por todo el lugar, manipulando la tecnología como si fuera una extensión de su voluntad. Aprovechando el caos, Elena corrió hacia la salida, sosteniendo a su hijo con todas sus fuerzas. Las puertas de la instalación se abrieron de par en par a medida que pasaba, como si algo o alguien estuviera guiándola hacia la libertad. Cuando finalmente salió al desierto, sintió el aire frío de la noche en su rostro y se permitió un momento para respirar. Pero la batalla no había terminado. Sabía que las personas que habían controlado a su hijo durante tanto tiempo no se detendrían. Sin embargo, ahora tenían algo que antes no tenían: la certeza de que la conexión entre ella y su hijo era más poderosa que cualquier amenaza. Y mientras se alejaban bajo la luz de las estrellas, Elena miró a su hijo y supo que juntos se enfrentarían lo que viniera, que el futuro era incierto,
pero que la verdad ya no podría ser enterrada.